Buenos días, soy Isidora Araya y vamos a presentar junto con mi grupo la regeneración ósea aplicada a la odontología. Para introducirnos a esta materia, sabemos que el tejido óseo es un duro tejido y de alta resistencia, pero también es propenso a sufrir lesiones. Y debido a esto, el tejido óseo tiene formas de autorrepararse, pero en casos más complejos se necesita ayuda externa. El objetivo de esta presentación tiene como objetivo mostrar y dar a conocer las técnicas quirúrgicas aplicadas en la odontología, lo que ejercemos. Pero antes, ¿qué son los injertos óseos? En la cirugía, para colocar un hueso nuevo o sustituto óseo dentro del espacio ubicado alrededor del hueso roto o defectos óseos, se usa durante la cirugía una incisión sobre el defecto óseo. Y el injerto óseo puede tomarse en áreas cercanas a este defecto, pero con más frecuencia en la pelvis. Se moldea un injerto óseo y se introduce dentro y alrededor del área. El injerto se puede necesitar clavos, placas u tornillos para sujetarlo en su lugar. Y ahora le damos paso a mi compañero a darles la siguiente información. Tenemos varios tipos de injertos en odontología. Tenemos el injerto online, inline, autólogo, homólogo, heterólogo y por último los materiales o injertos aloplásticos. Bueno, los injertos óseos online es una técnica quirúrgica que se basa en la obtención de un injerto en un bloque intraoral o extraoral. Esto es bien en el tema del empleo de biomateriales. Este tipo de injertos tiene como objetivo salvar dientes, extracciones e implantes dentales. Salvar dientes como por ejemplo cuando nuestro paciente tiene una enfermedad periodontal grave, este puede causar la pérdida de sustancia ósea, es decir que el diente se puede aflojar y corre el riesgo de perder ese diente. Entonces para salvarlo puede regenerarse el hueso a su alrededor mediante un injerto para que este aumente el soporte tanto del hueso como del diente para ayudar a mantenerlo en su lugar. El injerto inline es como una técnica interposicional, como tipo técnica sándwich, que se sustenta en la teoría de que si se posiciona hueso autólogo o biomaterial entre los pedúnculos de hueso esponjoso, se logra una rápida incorporación del injerto, pero este tiene una mínima reabsorción. El injerto autólogo, también es llamado autoinjerto, permite el trasplante de las células vivas, es decir, el área donde el paciente es donado, se puede permitir el trasplante de las células vivas. Esto con el fin de evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, ya que no existe un rechazo inmunológico. Este es debido ya que el material injertado proviene del mismo individuo. El injerto homólogo. Se realiza entre individuos de la misma especie, pero estos no son diferentes genéticamente. Son retirados de donantes de bancos de tejidos, ¿ya? Esos bancos de huesos permiten disponer una cantidad ilimitada de hueso y sin la morbilidad de su extracción. Los injertos heterólogos son aquellos injertos entre individuos de diferentes especies, en el cual sus materiales derivan de 3 especies diferentes: las algas, los animales y el coral. Estos tipos de injertos presentan propiedades osteoconductoras, así soportan el crecimiento vascular, la migración y la diferenciación celular, ya que la consecuencia de ello permite la formación del hueso siempre en un medio osteoprogénico propicio. Y por último, los materiales o injertos aloplásticos son aquellos en donde los sustitutos óseos aloplásticos son materiales de naturaleza inerte, es decir, que no son orgánicos. Pueden ser sintéticos como la biocerámica, los cristales bioactivos, al igual que los injertos o osteoconductores.
La breve historia sobre el empleo de injertos óseos. Bueno, en 1668, el primer indicio de empleo de injertos óseos para reconstrucción de defectos óseos es debido a Van Meken, que trasplanta hueso craneal heterólogo de un perro a un hombre. En 1809, Merem realiza el primer trasplante de injerto autólogo óseo con éxito. En 1978, Masewen, según se informa, fue el primero en trasplantar con éxito un hueso halogénico en humanos. En 1891, Van der Weer fue el primero en realizar el injerto de hueso autólogo a la mandíbula. En 1908, Pair describió el uso de trasplantes libres de tibia y costilla. En 1938, Orell produjo un material de injerto de hueso bovino por medio del uso de alcanis fuerte. Y por último, en 1942, Wilson creó un banco de huesos usando técnicas de congelación. En mecanismos de regeneración tenemos los injertos óseos, que son los únicos que tienen la particularidad de inducir de manera natural el proceso de la regeneración ósea, que ocurre a partir de tres mecanismos básicos: la osteogénesis, osteoinducción y la osteoconducción. La osteogénesis es el proceso de formación de tejido óseo producto de la activación de células con la capacidad de generarlo, en este caso el osteoblasto. La osteoinducción es el proceso que estimula la osteogénesis, iniciada por medio de la transformación de células mesenquimales indiferenciadas perivasculares de la zona receptora a células osteoformadoras en presencia de moléculas reguladoras del metabolismo óseo. Dentro de estas moléculas cabe destacar un grupo de proteínas morfogenéticas, pero también se encuentran una serie de proteínas implicadas en el metabolismo óseo como el PDGF-16, 17 y el FGF-18 y 19, entre otras. En síntesis, la osteoinducción es la transformación de células indiferenciadas a osteoblastos. Osteoconducción es el proceso por el cual el material utilizado como injerto proporciona un ambiente físico o funciona como andamio para la posición de nuevo hueso, que se formará mediante un patrón previsible. Este patrón previsible será determinado según el material que se utilice. Con material me refiero a si es que es tejido óseo como tal o si es algún sustituto óseo, ya que hay algunos sustitutos óseos que pueden utilizarse de manera aislada o bien combinarse con el tejido óseo como tal. Lo segundo, reduciría la cantidad de hueso necesario y también reduciría la morbilidad de la zona donante. La adición de materiales osteoconductores al hueso permite expandir el volumen, inducir una formación más densa del hueso nuevo y también prevenir la reabsorción temprana del hueso. Algunos materiales sustitutos óseos en la osteoconducción serían el sulfato de calcio, cerámicas, colágeno, entre otros. Injerto autólogo o autoinjerto. Son llamados autoinjertos los huesos que son retirados de un área donante del mismo paciente al que se le realizará el injerto. Permiten trasplantes de células vivas, así que estas son las ventajas. Evitan la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. No existe el rechazo inmunológico, ya que el material injertado proviene del mismo individuo. Y estas características hacen considerar a este tipo de injertos el tratamiento de referencia para la reconstrucción ósea de la cavidad oral. Pero también tienen desventajas, ya que requiere un tratamiento quirúrgico de la zona donante, por lo que existe riesgo de morbilidad postoperatoria. También existe riesgo de dolor, infección, hemorragia, debilidad muscular e incluso lesiones neurológicas, entre otras desventajas. Encontramos que aumenta considerablemente el tiempo quirúrgico y también que la cantidad del injerto extraído, ya que es limitada, puede ser insuficiente. Una vez realizado el autoinjerto, en la primera fase tiene lugar la osteogénesis, en donde los osteoblastos presentes en el injerto óseo que sobreviven al trasplante proliferan y depositan una matriz osteoide inmadura, lo que se define como una actividad osteoproliferativa. Semanas después de haber colocado el injerto, es un proceso que puede durar hasta 2 años,
tiene lugar por medio de los osteoclastos la reabsorción de la matriz osteoide depositada a partir de los osteoblastos. Conjuntamente se desarrolla la actividad de osteoinducción mediante la estimulación de células pluripotenciales de origen mesenquimático para transformarse en osteoblastos. Y durante la segunda fase se completa mediante la estimulación de células ya programadas para ser transformadas en osteoblastos por parte de material o sustancias osteopromotoras, proceso que se conoce como la osteoconducción. Y luego, una vez que la matriz ósea madura, se organizará de modo tal que sus canales de Haber tendrán la capacidad de responder a las cargas funcionales con un remodelado propio. Sitios donadores. Se obtiene de sitios intraorales que se usan para pequeños defectos o extraorales cuando se requiere de mayor cantidad. La elección de cada abordaje dependerá del tipo, tamaño y forma de la cavidad ósea, la experiencia clínica y preferencia del profesional. Injertos óseos inline. Se sustenta la teoría de que si se posiciona hueso autólogo o biomaterial entre dos pedículos de hueso esponjoso, se logra una rápida incorporación del injerto con una mínima reabsorción. Injertos óseos online. Técnica quirúrgica que se basa en la obtención de un injerto en bloque intraoral o extraoral, o bien en el empleo de biomateriales, para su posterior colocación mediante tornillos de osteosíntesis en la zona del defecto y lograr aumentos tanto en anchura como en la altura del hueso. Injertos homólogos o aloinjertos. Estos son los injertos realizados entre individuos de la misma especie pero genéticamente diferentes. Los bancos de huesos permiten disponer de una cantidad ilimitada de huesos y sin la morbilidad de su extracción. Los aloinjertos poseen una variedad de ventajas frente al autólogo, como por ejemplo su disponibilidad inmediata, la opción de elegir diferentes tamaños, formas y cantidad adecuada, también que evita la morbilidad del sitio donante y que esto se puede almacenar durante largos periodos de tiempo. Las desventajas tienen que ver con la calidad del tejido óseo regenerado, ya que este no siempre es previsible y que estos necesitan un procesado para poder eliminar la capacidad antigénica que tiene. Estos se pueden clasificar según su procesado en aloinjertos congelados, aloinjertos iofilizados, o sea que son secados en frío, aloinjertos iofilizados y desmineralizados y también hueso irradiado. Injertos heterólogos o senoinjertos. Son los injertos realizados entre individuos de distintas especies en el cual sus materiales derivan de 3 especies distintas, de las algas, de los animales y del coral. Se consideran libres de riesgo y su obtención es sencilla. Los más representativos son el hueso bovino desproteinizado tratado químicamente. Injertos aloplásticos sintéticos. Los sustitutos óseos aloplásticos son materiales de naturaleza inerte, no orgánica, sintéticos, y al igual que los senoinjertos osteoconductores, existe una amplia variedad de materiales, ideocerámicas y cristales bioactivos. También existen diferencias estructurales entre ellos, también en su composición y en sus propiedades mecánicas, así como biológicas. Hidroxiapatita y sulfato tricálcico. Son compuestos minerales basados en el fosfato de calcio. Pueden ser preparados como cerámica. Forman esteroides al ponerse en contacto con el hueso, que se mineraliza y se reabsorbe sustituyéndose por hueso. Se puede fabricar de una gran variedad de formas, incluyendo gránulos, bloques, poros o como recubrimientos de implantes. Sulfato de calcio. Entre sus propiedades destacan su fácil obtención, capacidad de osteoconducción, rápida absorción y fácil modelado. Sin embargo, diferencias en la morfología y estructuras de sus cristales, en la porosidad, en las propiedades mecánicas y en la constitución química del sulfato de calcio pueden alterar significativamente sus propiedades biológicas. Compuestos de colágeno e hidroxiapatita. El colágeno y la hidroxiapatita combinados aceleran la osteogénesis. Las propiedades dúctiles del colágeno aumentan la mala resistencia a la fractura de las hidroxiapatitas. El colágeno contribuye al depósito de minerales, al crecimiento vascular y la unión a factores de crecimiento, proporcionando un entorno favorable para la regeneración ósea. La adición de fosfato de calcio al compuesto colágeno y hidroxiapatita le proporciona mayor estabilidad y resistencia. Matriz ósea desmineralizada. La matriz ósea desmineralizada es un hueso cortical que se ha tratado con ácido para eliminar sus componentes minerales, dejando la matriz de colágeno, que reproduce la arquitectura tridimensional del hueso, facilitando y guiando la invasión, el crecimiento y la diferenciación de la célula hueso, pero no tiene capacidad de soportar carga, por lo que solo puede usarse para rellenar defectos.
Características de la matriz ósea desmineralizada. Se considera un buen osteoinductor en biomateriales para injertos óseos. Se puede producir a través de la descalcificación del hueso cortical para reducir el potencial de infección y de respuesta inmunogénica del hueso. Retiene la estructura colágena trabecular del tejido original y puede actuar como un andamio osteoconductor biológico a pesar de la pérdida de fuerza estructural que alguna vez contribuyó al mineral óseo preexistente. Además, promueve el rápido crecimiento óseo y la cicatrización del espacio alrededor de implantes porosos. Factores de crecimiento derivado de plaquetas. Los factores de crecimiento son los mediadores biológicos que ponen en marcha el proceso de regeneración ósea, algunos de los cuales se almacenan en las plaquetas como el factor de crecimiento derivado de estas, o sea, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento semejante a la insulina, los cuales al actuar en conjunto logran la regeneración tisular. En este caso, estimulan la regeneración periodontal y aceleran el proceso de cicatrización, por lo que se les considera los inductores de crecimiento óseo ideales. Ahora los beneficios que aporta el plasma rico en factores de crecimiento. Entre estos encontramos el incremento de vascularización de los tejidos, que acelera la regeneración de tejidos blandos, reduce el edema, promueve la epitelización, induce a la formación ósea. Además, las posibilidades de contagio y complicaciones son mínimas, ya que solo se utiliza sangre del propio paciente sin necesidad de mezclarla con ningún hemoderivado que pudiera tener el mínimo efecto antigénico o de contagio. Proteínas morfogenéticas. Estas representan una amplia y heterogénea familia de proteínas secretadas dentro de la superfamilia de TGF-beta, profundamente implicadas en el proceso de formación ósea. El potencial osteogénico y osteoinductivo de las BMP o proteínas morfogenéticas ha sido ampliamente validado, con tasas de funciones similares a las que tiene el hueso autólogo. Bueno, tras haber reconocido y analizado distintos artículos de regeneración ósea aplicada a la odontología, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, a pesar de la variedad de técnicas y sustitutivos óseos sintéticos que existen para conseguir una regeneración del tejido óseo perdido, el autoinjerto o hueso propio es el material a elección idóneo debido a que es el único que estimula los tres mecanismos de regeneración simultáneamente. También, algunos materiales sintéticos presentan características muy beneficiosas como la regeneración rápida del tejido óseo y cicatrización como lo son la matriz ósea desmineralizada o factores de crecimiento derivados de plaquetas. Finalmente, la amplia variedad de materiales y técnicas, considerando sus respectivas ventajas y desventajas, permite a los odontólogos proveer un tratamiento que pueda adaptarse a las distintas situaciones que pueden presentar pacientes que han perdido tejido en la cavidad oral.